Vamos a ver. Ahí estamos. Y en directo. Bueno, ahí estáis en directo, ¿vale? ¿Ya estamos en directo? Sí, os dejo una bendición, además con vosotros dos, ya ves, con nuestro hermano José de Valladolid. Dios lo bendiga mucho y con Amén. Verando. Vamos a disfrutar. Os dejo. Vale, David, vale. No me veo en la pantalla con él, David, todavía. Tú me dirás. Estáis en directo y se ven los dos. No, yo te veo a ti solo. Yo no sé, hermano, yo solo te veo a ti. Yo no te veo en la pantalla, Josian, tampoco. Te veo en una esquinita, sí, pero no te veo... Sí, estamos los dos, sí, ahora sí. Ahora sí estamos los dos. Ahora ¿Y cómo puedo ver yo a los dos? A ver. No, me ves a mí pequeño, claro. Claro. Vale. Me ves a mí pequeñito porque el que va a lanzar la exposición eres tú. Vale. Aunque ellos, la audiencia, nos ven a los dos a la par. Pero bueno, amén. Bueno, vamos a saludar a la audiencia. Dios os bendiga. Agradecido que una noche más el Señor nos permite, ¿verdad?, emitir en este precioso grupo de la sana doctrina. Y para mí un invitado de muy agrado, muy especial. Todo el mundo lo conoce, verá todo España. Nuestro hermano José de Valladolid. Buenas noches. Buenas noches, tocayo mío y amigo mío. No de ahora, de hace tiempo. De hace tiempo. Verdad es. Totalmente de acuerdo. Y en esta noche vamos a exponer, ¿verdad?, la primera parte, que ahora entraremos en materia de la neumatología. Pero vamos a presentar todo al Señor porque sabemos que separados de Él nada podemos hacer. Amén. Así que vamos a presentar a Dios todas las cosas. Te damos gracias, Dios, porque estamos delante de tu bendita presencia, porque tú nos permites una vez más, Dios mío, hacer este programa para tu gloria, Señor, sabiendo que nace de tu corazón, Señor. Por favor, te quiero presentar a mi hermano, tu siervo, Señor, mi hermano José, para que lo respaldes como siempre lo haces, para que lo utilices, para que autorices tu palabra en su boca, Señor. Y todos los que estamos, Padre Eterno, recibiendo el consejo, abra nuestro entendimiento para recibir tu palabra. Ocúpate tú de todo detalle. Señor, reprende, Señor, todo intento se lo va a ver, Dios mío, de las tinieblas de entorpecer. Y en todo y por todo tu nombre sea glorificado. Amén, Señor. Amén. Pues cuando quieras, tocayo mío, cuando quieras. Bueno, pues buenas noches a todos, hermanos. Un abrazo desde Valladolid, a toda la audiencia, Gloria. a David Gilaber, mi amigo, a Josian. Pues nada, sobran las palabras. Estar contigo en esta noche también para mí es un privilegio y me siento afortunado de compartir contigo, de alguna forma, este tema. ¿De acuerdo? Es una bendición siempre tratar contigo. Así que estoy escuchando atrasado, no sé. No pasa nada, no. Ya está. Vale. Bueno, Bueno, perfecto, estamos en el aire. De acuerdo. Bueno, este es el directo. Bueno, pues nada, audiencia y hermanos, después de saludaros a todos y daros un fuerte abrazo, espero que estéis bien. Ya sabéis cómo están las cosas aquí en España y por el mundo. Pero bueno, estamos en casa, estamos bien, gracias a Dios, la familia bien. Así que nada, nos queda pues eso, lo que somos y para lo que servimos, hermanos. Si podemos servir en algo, en las cosas del Señor, pues ahí estamos. Y bueno, esta noche pues tenemos un programa, el hermano Josian me llamó para que trajera el tema de neumatología. Sí. Y bueno, tengo que deciros que este tema yo lo estudié con la Facultad de Teología Superior de Asambleas de Dios. Qué y bueno. hicimos la asignatura y para mí fue una bendición, fue de muchas horas de trabajo y de estudio. Y para mí fue muy enriquecedor y de mucha bendición. Y bueno, desde el punto de vista de lo que yo aprendí, pues quiero traeros un pequeño bosquejo y empezar la neumatología, estaremos alguna semana con ella, para desarrollarlo como nos enseñan en la facultad. Y así aprendemos cosas básicas, teológicas, y además lo hacemos pues en orden, ¿de acuerdo? Porque normalmente, hermanos, cuando
hablamos o traemos un tema sobre el Espíritu Santo, pues siempre hablamos de su personalidad, su persistencia, en fin, hablamos de cosas muy básicas que ya las hemos escuchado muchas veces. No por eso hay que dejar de predicarlo, lógicamente, pero lo hemos escuchado muchas veces. Pero yo quiero tratar el tema de la neumatología desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, hermanos. Muy bien, muy bien. Vamos a empezar, Josián, desde el Pentateuco. Hoy vamos a tratar solamente neumatología del Pentateuco, de los 5 primeros libros. ¿De acuerdo? Genial. Así que, para comenzar, hermanos, tengo que deciros que siempre que hablamos de la doctrina del Espíritu Santo, la neumatología, porque nosotros conocemos ese término, pero hay mucha gente que no conoce el término neumatología. Neumatología es una palabra, hermanos, es una raíz griega y viene de neuma, donde viene viento, soplo, espíritu. Entonces, neumatología viene de espíritu y teología, es decir, estudio de la doctrina del Espíritu Santo. Esa es la neumatología. Amén. El estudio de la doctrina del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de la neumatología o hablamos de la doctrina del Espíritu Santo, hermanos míos, siempre nos vamos al Nuevo Testamento. Es cierto, ¿verdad, Josián? Casi siempre. Siempre. Si enseñamos, vamos a las cartas apostólicas, al Nuevo Testamento, y hablamos del Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento, para la neumatología, para hablar del Espíritu Santo, se usa muy poco o casi nada. Muy poco. Y yo tengo que decir, hermanos, que el Espíritu Santo siempre ha estado activo desde la creación del mundo, ha estado activo el Espíritu Santo. O sea, no ha estado pasivo, no solamente pertenece a la era del Nuevo Testamento, sino que el Espíritu Santo vemos, y lo vamos a ver, porque vamos a ver 3 apartados importantes. Muy bien. Vamos a ver 3 apartados importantes. Vamos a ver el Espíritu Santo, que es el espíritu de vida. Vamos a ver el espíritu que contiende con el hombre. Qué bueno. Vamos a ver el espíritu carismático, repartiendo dones en el Antiguo Testamento. Porque a veces cuando hablamos de los dones del Espíritu nos vamos a Corintios 12 y empezamos a hablar desde el Nuevo Testamento y parece que... Pero hermanos, hay mucha teología en el Antiguo Testamento sobre la doctrina del Espíritu Santo. Mucha. De hecho, tengo que deciros, hermanos, que no podemos comprender ni a Pablo, ni a Lucas, ni a Juan si no estudiamos la teología del Antiguo Testamento. Estoy de acuerdo. Por una razón, Josián. Porque tanto Pablo como Juan como Lucas, su teología estaba enraizada en el Antiguo Testamento. Muy bien. De hecho, ellos eran teólogos del Antiguo Testamento. No tenían la Biblia entera como nosotros la tenemos. ¿Verdad? Por lo tanto, para entender su teología necesitamos comprender la teología del Antiguo Testamento. Así que, hermanos, tenemos que entender que debemos de leer. Esto es un primer punto para empezar, hermanos, a desarrollar el tema. Despacito y con calma, para que se entienda bien. Lo primero que debemos hacer, hermanos míos, es cuando leemos el Antiguo Testamento, esto es muy importante, es leerlo con ojos cristianos. ¿Por qué? Porque debemos de releer el Antiguo Testamento, escuchadme bien, con un método de retrospectiva. ¿Qué quiere decir retrospectiva? Quiere decir que tenemos que poner el Nuevo Testamento sobre el Antiguo y que el Nuevo Testamento sea el crisol, la lupa, donde filtremos todo el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento no dejaba de ser la sombra de lo verdadero que debería de venir. Por lo tanto, tenemos lo verdadero y para poder comprender el Antiguo Testamento debemos de poner como lupa, como cristal, como crisol, el Nuevo Testamento encima del Antiguo Testamento y que sea el cristal o la lupa donde miremos. Y eso, hermanos, es un método retrospectivo, es leer con ojos cristianos. Amén. ¿De acuerdo? Vale. Amén. Entonces vamos a la neumatología del Pentateuco, hermanos. Mirad, en el Pentateuco, en los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ahí aparece la palabra ruaj 38 veces. La palabra ruaj en el hebreo es espíritu. Se traduce por espíritu. ¿De acuerdo? Entonces, la palabra ruaj, repito, en el hebreo
se traduce como espíritu. Ahora bien, de estas 38 veces que aparecen, 11 veces aparece la palabra ruaj en el Génesis. 11. 11 veces aparece la palabra ruaj en el Éxodo. En Levítico no aparece ni una sola vez. En Números aparece 14 veces la palabra ruaj. Y en Deuteronomio aparece 2 veces la palabra ruaj. Esas son las 38 veces que aparece en el Pentateuco la palabra ruaj, que también se traduce como espíritu, viento, aliento, vida, como lo vamos a ver ahora. Bien, Amén. Vamos al Génesis, hermanos. En el Génesis, Josiam, aparece 11 veces la palabra ruaj, 11. Pero de estas 11 veces que la palabra se traduce como ruaj, se traduce como espíritu, solamente 3 veces hacen referencia directa al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Aleluya. Solo 3. Las demás hablan, por ejemplo, tenemos Génesis 3:8, que dice la Biblia, hermanos, dice, y Dios se paseaba en el huerto al aire del día. Ahí la palabra aire se traduce como ruaj. Wow. La palabra aire como ruaj. Sí, sí. ¿De acuerdo? Pero en Génesis 8, en el verso 1, dice la Biblia, e hizo pasar Dios un viento, ruaj, aparece la palabra ahí, el viento, ruaj, sobre la tierra. O sea que aire se traduce ruaj, viento se traduce ruaj. Fijaros bien, es un sinónimo de espíritu. Y fijaros, ahí podemos ver que viento o aire tiene relación con el espíritu. Esto nos está diciendo algo. Sí, señor. Esto nos está diciendo que Dios, el Espíritu de Dios, es un Dios vital. Aleluya. Es un Dios vital, hermanos. Es muy importante este detalle. Es un Dios ¿verdad? vital y dinámico. Vital y dinámico. No es un Dios estático. Es un Dios dinámico y vital que produce vida. Sí, Al señor. igual que el aire y el viento son necesarios para la existencia de la vida, así el Espíritu Santo demuestra que es el que produce la vida, el Espíritu Totalmente de Santo. acuerdo. Totalmente. ¿De acuerdo? Sí. O sea, sin el Espíritu Santo no hay vida, hermanos. Ni hay vida en el cosmos, ni hay vida en las personas, ni hay vida en los animales. Es el Espíritu Santo, y lo vamos a ver, ¿eh? Lo vamos a ver cómo el Espíritu Santo es el que produce la vida. ¿De acuerdo? Aleluya. Entonces, hemos visto 2 textos, Génesis 3:8, Génesis 8:1, donde aparece la palabra ruaj, aire y viento. Pero aparece también en Génesis 6 y Génesis 7, también se refiere el espíritu, ruaj, aparece ahí, pero se refiere al espíritu de vida que hay en los animales y que hay en los hombres. Claro. Por ejemplo, dice el texto, dice, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida. Esto es del diluvio, tocante al diluvio. Luego entonces, hermanos, fíjate, el espíritu de vida, ahí aparece la palabra ruaj, espíritu. ¿De acuerdo? Entonces ahí se refiere al espíritu de vida. Después tenemos Génesis 26, 35, 41 y 45 que hablan del estado de ánimo del hombre. Dice, y estaba amargado en el espíritu, aparece la palabra ruaj. O dice, o agitado en el espíritu, ruaj. Aparece esas palabras. Entonces, estas frases, estas connotaciones que se traduce desde la palabra ruaj, lo vemos que se traduce como viento, como aire, otras veces con relación al espíritu del hombre, si está agitado, si está turbado, o otras veces se refiere el ruaj al espíritu de vida que hay en los animales y en los hombres. Pero ahora hay 3 referencias en el Génesis, y aquí entramos en materia, hay 3 referencias con relación al Espíritu de Dios directamente. Directamente. Es Génesis 1:2, Génesis capítulo 6, verso 3, y Génesis capítulo 41 y verso 38. Ahí hacen referencia directa al Espíritu de Dios. Muy bien. Y ahora vamos a ver algo precioso. Mirad, hermanos. Génesis 1:2 es la primera referencia en la Biblia que tenemos del Espíritu de Dios directamente. Aleluya. Dice el texto. Fíjate bien
Josián y audiencia, hermanos, fijaros bien Sí. cómo la palabra de Dios es explícita, ¿eh? Hay que pararse, pero es muy explícita. ¿Cómo empieza Génesis? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios, ¿veis? El Ruaj aparece ahí. El Ruaj de Dios, el Ruaj de Dios, dice, se movía sobre la faz de las aguas. Muy bien. Por lo tanto, la primera referencia al Espíritu de Dios aparece ya antes de la creación. Esto es un dato. Qué bueno. Es un dato importante. O sea, el Espíritu de Dios directamente hace referencia directamente al Espíritu de Dios. ¿Cuándo? Antes de la creación. Y claro, dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Moisés sabía y entendía que el Espíritu era eterno. ¿Por qué? Porque lo unió a Dios, que Dios es eterno. Dice el Espíritu de Dios. Por lo tanto, vemos que el Espíritu tiene eternidad. No es un ser creado. Tiene eternidad. Tiene atributo divino. Tiene atributo de eternidad. Por lo tanto, hermanos, el Espíritu Santo ya en el primer versículo de la Biblia entendemos que el Espíritu Santo tiene atributos divinos. Es decir, que es Dios. No es un ser creado. Existía antes de la creación. Totalmente. Existía antes de la creación. Por eso dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero mira el dato. Y a partir de ese versículo, Dios empieza a crear. Dice, y dijo Dios. Ya, antes de la creación ya está el Espíritu. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ya está antes de la creación. Vemos la eternidad del Espíritu, ¿de acuerdo? Y ahora dice la palabra del Señor, hermanos, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Santo. Esto es muy importante y para mí es muy bonito. No sé para vosotros si os va a gustar esta, porque es una interpretación muy teológica, pero es muy bonita, es muy tierna esta interpretación y es muy teológica. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Santo. Ese mover sobre la faz de las aguas, hermanos, está haciendo alusión a que el Espíritu Santo estaba vivificando la naturaleza de las aguas, vivificándolas para producir vida. ¿Por qué? Porque está haciendo referencia, hermanos, al igual que un ave, cuando está incubando los huevos y de alguna forma transmite una fuerza vital. Santo. Transmite una fuerza vital ese ave que cuida su nidada y que está de alguna manera incubando los huevos, está haciendo referencia ahí en ese texto como un ave madre que está cuidando su nidada y está transmitiendo una fuerza vital para que las aguas produzcan vida. Ojo, ¿y de dónde sale esto? Vamos a Deuteronomio capítulo 32 y verso 11. Mira, José, lo que dice la Biblia. Adelante. Dice, como el águila que se excita a su nidada, revolotea sobre sus polluelos y extiende sus alas sobre ellos. Mirad, hermanos, como el águila excita su nidada y revolotea sobre su nidada, sobre sus polluelos. Ahí el verbo, ojo, el verbo revolotea en el hebreo es el mismo verbo que usa y se traduce con el se movía sobre la faz de las aguas. Es el mismo verbo. Por eso está haciendo alusión, tiene relación. Deuteronomio, capítulo 32 y verso 11, tiene relación con ese texto cuando el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, vivificando la naturaleza de las aguas para que produciera vida. Es la imagen de un ave que está cubriendo su nidada, incubando esos huevos, de alguna forma transmitiendo una fuerza vital. ¿De acuerdo? Sí, y eso lo vemos, repito, hermanos, para que toméis nota, repito, es el mismo verbo que aparece en Génesis 32, Deuteronomio 32 y verso 11. Dice, como el ave que cuida su nidada y revolotea. Es el mismo verbo, para que toméis dato y nota. Bien, hermanos, pues viendo esto, fijaros que dice, y dijo Dios, produzcan las aguas, ¿veis? Entonces, la palabra y el Espíritu siempre van unidas.
La palabra y el espíritu siempre van unidas. Por eso dice, y dijo Dios, la palabra, produzcan. Y ese producir, hermanos, es el Espíritu Santo sobre la faz de las aguas, de alguna manera transmitiendo esa fuerza vital y vivificando la naturaleza de las aguas para que produzca esa vida. Sí, Porque dejarme deciros que sin el Espíritu Santo no hay vida en el cosmos, ¿verdad? no hay vida en los hombres, no hay vida en la tierra. El Espíritu Santo es el que produce la vida. ¿De acuerdo? Así que hay 4 pasajes, estamos viendo Génesis 1:2, porque hemos dicho, para ir centrando las bases, hemos dicho que vamos a tocar 3 pasajes que hablan directamente del Espíritu Santo en relación en Génesis. Por lo tanto, estamos tocando Génesis 1:2. La primera, referencia al Espíritu de Dios. Hemos visto que es antes de la creación, ya está el Espíritu Santo. Moisés lo une a Dios, que es eterno, y le vemos cómo de alguna manera está cubriendo esa nidada, es decir, que está protegiendo la vida y que el Espíritu Santo se mueve sobre la faz de las aguas como ese ave que transmite esa vida vital. ¿De acuerdo? Génesis 1:2. Pero ahora hay 4 referencias, hermanos, a que el Espíritu Santo es creador de todo. Fíjate. Santo Dios. 4 referencias. Hay más, pero yo he tomado 4 referencias. Hay Perfecto, más. perfecto. Y vamos a verlos. Yo voy a leer. Hay 4 pasajes claves. Mirad. Salmo capítulo 8 y verso 3. Dice así, yo lo leo. Dice el Salmo: cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú afirmaste. Vamos a subrayar la palabra cuando contemplo los cielos, obra de tus dedos. Sí, sí. Pero es que ahora vamos al Nuevo Testamento. Vamos a Mateo 12:28. Los fariseos le dicen a Jesús y le acusan: ¿este echa a los demonios? Por el príncipe de los demonios. Y Jesús dice: si yo echo los demonios por el príncipe de los demonios, ¿por qué nos echan vuestros hijos? Mas si yo, por el dedo de Dios, echo los demonios, el dedo de Dios, echo los demonios, el reino de los cielos. Claro, el dedo de Dios echo los demonios. Pero es que ahora en Lucas está el mismo pasaje y dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo los demonios. Por lo tanto, el dedo de Dios y el Espíritu de Dios es sinónimo, es lo mismo. Ahora vamos al Salmo y nos dice el Salmo, dice: cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos. ¿Quiénes los dedos? El Espíritu Santo. Mirad, hermanos, para Ireneo, un padre apostólico de los primeros siglos, Ireneo decía que la palabra y el Espíritu son las 2 manos de Dios. Qué bonito. La palabra y el Espíritu son las 2 manos de Dios. Me la apunto. Bien, hemos visto que el dedo de Dios y el Espíritu de Dios es sinónimo. Salmo 8:3. Pero vamos a ver otro salmo. Salmo 33:6. Dice, este texto es muy importante también, hermanos. Dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Fíjate, por la palabra. Dice: y todo el ejército de ellos por el aliento. Ahí aparece la palabra ruaj. Claro. Espíritu. Sí, sí. ¿Te das cuenta? O sea, vamos a repetir el texto. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Ahí aparece la palabra espíritu, ruaj, sí. Hálito, aliento. Entonces estamos viendo en este verso, hermanos, la naturaleza trinitaria de Dios en la creación. ¿Por qué? Sí, totalmente. Total, porque el texto es muy claro, es muy explícito. Lo vamos a ver otra vez. Dice: por la palabra de Jehová. Está la palabra, está Jehová y está el aliento de su boca, el espíritu, el ruaj. Entonces estamos viendo la palabra. ¿Quién es la palabra? Dice Juan en el capítulo 1, como bien sabéis, en el principio era el verbo, la palabra, el logos, la palabra. Dice: el verbo era Dios. Entonces aquí vemos en este texto, en este salmo, dice: por la palabra de Dios, la palabra de Jehová. Vemos la palabra, que es el verbo, vemos a Jehová y vemos al aliento de su boca, el ruaj. Estamos viendo la naturaleza trinitaria en la creación. Muy bien. Entonces, hermanos míos, aquí vemos que la palabra y el espíritu nuevamente van unidas. Dice: por la palabra de Jehová y por el aliento de su boca fueron hechos los cielos. O sea, la palabra y el espíritu siempre van unidos. Por eso dice: y dijo Dios. Es la palabra. Pero ahí está el Espíritu Santo ejecutando y produciendo. Por lo tanto, hemos visto 2 textos donde vemos al Espíritu Santo como creador. Hemos visto que está en Génesis 1, pero estamos viendo en el libro de los Salmos
como revela el Espíritu Santo como creador. Bien, hermanos, tengo que deciros otro texto muy importante. Salmo 104, que lo tengo aquí anotado. Mirad, dice, envías tu espíritu, hablando del cosmos, dice, y son creados. Envías tu espíritu y son creados, y renuevas la faz de la tierra. Aquí vemos que el espíritu tiene personalidad, que no es una fuerza activa. Claro. ¿Por qué? Porque dice, envías tu espíritu. Yo no puedo enviar a algo, tengo que enviar a alguien que tenga razonamiento, intelecto, voluntad. Sí, señor. Claro. Hombre, tú, Josián, tú me puedes enviar a mí a hacer un recado, me puedes enviar con una palabra, con un mensaje, me envías a mí, pero yo tengo voluntad, intelecto, razonamiento. Tú no puedes enviar una cosa y decir, vete y traes. No puedes, tienes que enviar a alguien, no a algo. Por lo tanto, en este salmo, hermanos, dice, envías tu espíritu. Ahí vemos que el espíritu tiene personalidad porque se envía a alguien, no a algo. Cuando hablamos de personalidad, hermanos, que el Espíritu Santo, como siempre decimos, el Espíritu Santo es una persona, ¿de acuerdo? Totalmente. Ahora hay que hacer diferencia. Hay que hacer diferencia entre persona divina y persona humana. Claro. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, y esto lo quiero aclarar porque yo sé que la mayoría conocemos esto, pero muchos otros a veces se sorprenden. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del Espíritu Santo como una persona, le ponen físico. Le ponen ojos, orejas, boca, manos, como que fuera una persona humana, y no es así. El espíritu es espíritu. No tiene una fisonomía física como yo y como tú. No tiene unas narices, una boca, los ojos, No. El Espíritu Santo es espíritu. Entonces, por eso digo que hay que diferenciar entre persona humana, con nuestro físico humano, y persona divina. ¿Por qué? El Espíritu Santo es persona ¿en qué? Porque tiene atributos de persona, tiene intelecto, tiene voluntad, tiene razonamiento. Por lo tanto, tiene atributos de persona. El Espíritu Santo es persona porque tiene atributos de persona. Es decir, Él puede amar, Él tiene voluntad, Él tiene conocimiento, Él ordena, Él manda, Él hace. Es decir, tiene atributos de persona. Entonces, aquí estamos viendo, envías tu espíritu y son creados. Vemos y renueva la faz de la tierra. Vemos al Espíritu Santo con personalidad. Pero mirad, en Hebreos 1:3 dice que Él sustenta todas las cosas. Sí, señor. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aleluya. Palabra, poder. O sea, está haciendo alusión a la palabra. Siempre veis que el espíritu y la palabra van unidos, porque ahí habla del poder, del aliento, del viento, de la fuerza. Y estamos viendo que el Espíritu Santo no es algo, sino que es alguien. El Espíritu Santo es una persona divina. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vemos que el Espíritu Santo tiene personalidad. Es alguien. Bien, amén. Vamos a ver el Salmo 139:7. Para ir avanzando terreno porque hay muchos datos. Tranquilo. Salmo 139:7. Tú cuando quieras, José, me paras, me cortas, me preguntas y lo hacemos muy dinámico, ¿vale? Eso. Tú sigue, sigue bien. Ya vas bien. De acuerdo, vale. Tú si ves que voy acelerado, me paras y ya está. Tranquilo. Salmo 139:7. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Fíjate, dice, ¿y dónde huiré de tu presencia? Imposible. O sea, la idea de este texto es que el espíritu lo llena todo. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Dónde huiré de tu presencia? El espíritu lo llena todo. Amén. Pero no solo eso, sino que está hablando de la omnipresencia. El Espíritu Santo es omnipresente, tiene atributos divinos, hemos visto que tiene atributo de eternidad, hemos visto que es una persona y estamos viendo también que tiene un atributo de omnipresencia. Son atributos divinos que solamente los tiene Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Pues ahora vamos a ver otra idea. Una idea importante también. Estamos hablando de la neumatología del Pentateuco. No nos salimos de ahí porque tenemos más programas. Sí, tranquilo. ¿Vale? Vamos a ver el Espíritu Santo en la creación del hombre. Génesis 2:7. Dice que Dios tomó del polvo de la tierra, hizo al hombre. Dice, y sopló
en su nariz aliento de vida. Mirad qué texto, hermanos. Si esto es hermosísimo. Dice, sopló en su nariz aliento de vida. Ahí está. Soplo, aliento y vida. Amén. Son detalles. Soplo, aliento y vida. Está evocando la presencia vital del Espíritu Santo. Sí, Señor. Por lo tanto, Dios crea de la materia. Dice que Dios tomó del polvo de la tierra y formó al hombre del polvo de la tierra. Pero después que está el Espíritu, dice, sopló aliento de vida. El Espíritu Santo dando fuerza vital y transmitiendo esa fuerza vital de vida para que el hombre fuera un ser viviente. Amén. Por lo tanto, Dios crea de la materia y el Espíritu comunica esa vida. Sí, Señor. Ahora, aquí tenemos algo importante, porque Dios creó de la materia. Y los gnósticos decían que la materia es mala y solo el Espíritu es bueno. Este texto... Muy bien, José. Claro, este texto, estamos empezando, hermanos, de Génesis 1 ya, y Génesis 2, estamos viendo cómo se echa abajo la doctrina gnóstica de los gnósticos. Por supuesto, totalmente. Y para si alguien no lo sabe, para no entretenerme en el camino, solamente doy un dato. Los gnósticos, hermanos, era una secta que decían que la materia era mala y solo el espíritu era bueno. Y como el cuerpo es materia, no importa lo que se haga con el cuerpo, porque es materia y es mala, solo el espíritu es bueno. Luego había una rama de los gnósticos que eran los docetas, que decían que Cristo no tenía un cuerpo físico normal, sino que aparentaba, parecía tener un cuerpo, pero no lo tenía. Decían incluso que cuando Cristo pisaba no dejaba huellas, porque aparentaba tener un cuerpo, pero no lo tenían. Claro, los gnósticos decían que la materia es mala y solo el espíritu es bueno. Juan, el apóstol Juan, en primera de Juan, rebate todo esto ya y dice, ¿quién es el anticristo? El que niega que Jesucristo no ha venido en carne. Sí, Señor. El que niega que Jesucristo no ha venido en carne, ese es el anticristo. Claro, porque negaban que la divinidad de Cristo, o sea, no podía estar en un cuerpo humano y dividían. Entonces, este texto que estamos tocando, vemos que la materia no es mala, sino que Dios toma la materia. Totalmente. Y se glorifica, escuchadme bien, y se glorifica en la materia. Porque vamos a ver cosas que Dios hacía en el tabernáculo y en las ropas de los sacerdotes que estaban reflejando la belleza de Dios. Ojo. Muy bien. Ojo. Entonces, la materia, repito, hermanos, la materia no es mala, como los gnósticos decían. Dios crea de la materia. Si la materia es mala, Dios no hubiera creado de la materia. Lo hubiera hecho simplemente con la palabra. Pero ¿qué va? Dios forma al hombre del polvo de la tierra, de la materia, y después le da el soplo, el hálito, la vida. Vemos ahí el ruaj de Dios. ¿De acuerdo? Sí, Señor. Entonces vemos, hermanos, aquí hay un dato importante, vemos que Dios se mueve sobre las aguas, sobre la faz de las aguas, y que el soplo de Dios que vivifica al hombre. Por lo tanto, si la intervención del Espíritu no había vida en el cosmos, y el hombre llegaría a ser, sin el Espíritu, simplemente polvo de la tierra. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Entonces, hemos visto en Génesis 1:2 todo esto que os estoy hablando a través de los salmos, que es el espíritu de vida y el espíritu que crea. ¿De acuerdo? Amén. Vamos al otro texto. Hemos dicho que hay 3 que hacen referencia y relación directa al Espíritu Santo. Hemos visto Génesis 1:2. Ahora vamos a ver Génesis 6:3. Aquí hay tela que cortar, también. Hay tela que cortar. Génesis capítulo 6, vamos a leerlo, hermanos, que no lo tengo anotado. Lo leemos porque es un texto muy, muy importante también. Génesis 6:3 habla de la maldad de los hombres, bien sabes, Josian. Sí, sí, totalmente. Y dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Mirad, este texto está en el contexto de juicio, porque es antes del diluvio. Está en un contexto de juicio. ¿Y qué dice Dios? No contenderá mi espíritu. Ahí aparece la palabra ruaj, pero está haciendo referencia al espíritu de Dios. Mi espíritu. Sí, Señor. No es el espíritu del hombre, ni es el espíritu de vida. No,
Es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Dice, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. ¿Por qué? Está en el contexto de juicio, hermanos, si es que Dios había establecido, porque la maldad del hombre había llegado a un grado y a una depravación moral tan grande, una degeneración moral tan grande, hermanos míos, que dice Dios, de alguna forma, que les está concediendo un periodo de tiempo para que se arrepientan de su pecado. Y ese periodo de tiempo son 120 años. Es lo que Dios les concedió. Dice, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente es carne, sino que serán sus días 120 años. Es el tiempo que muchos dicen, 120 años es lo que Dios ha establecido para que el hombre viva. No. Está en el contexto de juicio. Es el tiempo que Dios le dio a esa generación, contemporáneos de Noé, para que se arrepintieran de su pecado, hermanos. Sí, Señor. Ahora, con esa depravación moral, porque decía, y dice el texto, que el pensamiento de ellos era de continuo, hacer el mal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo ministraba el Espíritu? Porque dice, no contenderá para siempre mi Espíritu. Es decir, que el Espíritu Santo contiende con el hombre para llevarle al arrepentimiento. Ojo. O sea, el Espíritu Santo contiende con el hombre para llevarlo al arrepentimiento. Ahora, ¿cómo trabajaba o cómo ministraba el Espíritu Santo? Ahí, hermanos. Estamos en Génesis capítulo 6. Sí. Pero es el Espíritu el que dice, no contenderá mi Espíritu. El Espíritu Santo ya trabajaba ahí, hermanos. Estoy de acuerdo. Sí, señor. Vemos desde el punto de la creación en toda la historia, y vamos a ir viéndolo, hermanos, de que el Espíritu Santo está activo, hermanos míos. Fijaros bien, ¿cómo ministraba el Espíritu Santo? Ministraba a través de la conciencia que Dios había dejado en el hombre, aunque la tenían degradada, pero trabajaba a través de la conciencia y, ojo, y a través de Noé, porque el apóstol Pedro dice de Noé, pregonero de justicia. Totalmente de acuerdo. Pero hay otro texto más, primera de Pedro, capítulo 1 y verso 11, dice, y el Espíritu de Cristo, ¿veis? El Espíritu y le añade a Cristo, es que es importante estos textos. Sí, el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas, profetizaron. Claro, el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas, Noé era profeta. El Espíritu estaba en Noé. De alguna forma, ¿cómo ministraba el Espíritu Santo a esa gente? A través de la conciencia moral que Dios había dejado en el hombre, pero a través de su siervo Noé, por medio del mensaje, hermanos míos. Y vemos que el Espíritu, hermanos, llama al hombre al arrepentimiento. Le llama al arrepentimiento, es el Espíritu Santo. Aquí quisiera hablar un poquito, hermanos, con calma, si tú me lo permites, Josián. Sí, adelante. Y hacemos... Hablamos, porque yo quiero aquí pararme un poquito. Este de no contendrá mi espíritu para siempre con el hombre, de Génesis 6.3, estamos viendo que es el Espíritu Santo, de alguna manera, el que contiende con el hombre para llevarle al arrepentimiento. Dios les dio 120 años de tiempo para arrepentirse. A través de la conciencia moral del hombre, el Espíritu Santo trabaja para convencer de pecado y también trabajaba a través de Noé, el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas. ¿De acuerdo? Y de hecho, dice Hebreos 11, dice, y por la fe Noé condenó al mundo. ¿Cómo condenó al mundo Noé? Es que fue Noé el que dijo la sentencia. No, fue la obediencia de Noé, ¿eh? La obediencia de Noé la que puso en relieve la desobediencia de los demás. Por lo tanto, quien pega el martillazo es Dios, quien condena es Dios. Pero claro, la fe de Noé hizo condenar a esto, porque la obediencia de Noé puso en relieve la desobediencia de los demás. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, hermanos, el Espíritu Santo contiende con el hombre. Y es que la mente carnal humana, aquí me paro, la mente carnal humana, la mente del hombre, de alguna forma, hermanos, no puede ser cambiada, ni transformada, ni reconciliada con Dios, a menos que haya una obra del Espíritu Santo. Total. A menos que haya una obra del Espíritu Santo, hermanos. Es más, no puede haber arrepentimiento en el hombre si no hay una obra del Espíritu Santo. Estoy de acuerdo. Exacto. Ahora vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Porque el hombre no puede arrepentirse de por sí propio medio si no hay una obra. Esto se llama gracia previniente. Si no hay una obra del Espíritu Santo.
¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Pero tiene que haber una obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, mirad, hermanos, Romanos 3 es muy explícito. Dice, porque no hay ni uno justo, no hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron a una. Están desviados. Por lo tanto, el hombre, hermanos, necesita una intervención del Espíritu Santo, convenciendo, iluminando, atrayendo, poniéndole en el camino. Hermanos míos, es como yo pongo un ejemplo, hermanos míos, como un ejemplo, un buitre y una paloma. A un buitre le pones carne y le pones alpiste. Y a la paloma la pones carne y alpiste. ¿Qué va a escoger el buitre? Carne. ¿Por qué, hermanos? Mirad, es muy sencillo, pero es muy importante. ¿Pero por qué escoge la carne? Porque el buitre, su voluntad, está sujeta a su naturaleza. Y su naturaleza le lleva a comer carne. Porque su voluntad, aunque ve carne y ve alpiste, pero su voluntad está sujeta a su naturaleza. Y come carne. La paloma, en cambio, come alpiste porque su voluntad está sujeta a su naturaleza. Mirad, hermanos, hago una pregunta, como dicen algunos teólogos. Este detalle es aprendido de algún teólogo. ¿Dios tiene libre albedrío? ¿Es libre? Sí. Dios es libre absolutamente. No me voy del tema, porque estamos hablando de que el Espíritu contigo. ¿Dios es absolutamente libre? Sí. De hecho, es el ser que es absolutamente libre, porque nadie es libre absolutamente. Ni tú ni yo somos libres absolutamente, José. ¿Sabes por qué? Porque estamos sujetos a circunstancias. La tendencia al mal, sí. Sí. Y que estamos sujetos a circunstancias, a muchas cosas. Dios está por encima de las circunstancias. Por lo tanto, él es libre para hacer lo que quiere. Porque a él no le afectan las circunstancias. A él no le pillan de sorpresa los casos y no sabe qué hacer y tiene que buscar un plan B. No. Dios es el dueño de la historia, señores. Por lo tanto, aunque Dios es libre absolutamente y Dios tiene libre albedrío para hacer lo que quiera, su voluntad está sujeta a su naturaleza. Y su naturaleza es santa, limpia, pura. Por lo tanto, él nunca va a poder desear pecar. Él nunca va a poder mentir, dice el libro de Hebreos. Es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, si es libre, si puede hacer lo que quiere, sí. Pero Dios, su voluntad está sujeta a su naturaleza y su naturaleza es santa. Es limpia, es pura. Por lo tanto, no puede desear nada que va en contra de su naturaleza. Y ahora el hombre, hermanos, dejadme aquí que he dicho que voy a estar 2 minuticos más en este apartado. Ahora el hombre, hermanos míos, no lo digo yo, no lo dice José de Valladolid, lo dice Jesús. Está escrito en la Biblia. Los fariseos le dijeron, nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús dice, el que practica el pecado es esclavo del pecado. ¿Cómo puede decir un hombre natural que dice la Biblia que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del espíritu porque se reciben espiritualmente? O sea, el hombre natural, hermanos. Jesús dice, el que practica pecado es esclavo. ¿Cómo puede decir un hombre en el mundo, en la carne, sin conocer a Dios, cómo puede decir que es libre cuando Cristo dice que eres esclavo? Claro. ¿Es correcto, no, Josián? Sí, ¿Cómo es posible que un hombre diga, soy libre, cuando Cristo dice, no, eres esclavo porque practicas el pecado? Y el que practica el pecado es esclavo del pecado. Pero ahora, atención, atención. Pero Jesús dice, pero si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Hay una palabra ahí, verdaderamente seréis libres. Porque sois libres, pero no verdaderamente. Tenéis libres decisiones, pero dentro de vuestra naturaleza caída y pecaminosa. Claro, uno puede tomar decisiones, puede dormir la siesta si quiere o no, puede comer carne, puede comer pescado, puede vestir de blanco, de rojo, de azul, puede ir a trabajar o no, puede tomar libres decisiones en el mundo. Estoy hablando hombres que no han sido regenerados, estoy hablando del hombre natural. Hermanos, puede tomar libres decisiones, pero libre albedrío para buscar a Dios de por sí, sin una intervención del Espíritu Santo, es imposible, hermanos. El Espíritu Santo, según Francisco La Cueva, este dato es de Francisco La Cueva, se llama energismo, y es que el Espíritu Santo, por medio del Espíritu y de la palabra, eleva al hombre, le da luz, le ilumina, le enseña su condición,
la gracia que Dios ofrece. Y en eso que se llama energismo, el hombre es iluminado, atraído, puesto en el camino, y ahí es donde el hombre acepta la gracia que Dios le ofrece. O puede resistirla en algún caso. Vaya, claro. ¿De acuerdo? Es interesante ese punto, es interesante, perdona que te corte, tocayo mío, es interesante, estoy contigo 100% de acuerdo, pero algunos aprovechan para meter a calzado la inhabilidad del hombre para elegir. Y no es así. El hombre no puede buscar a Dios. Su naturaleza se hacia el mal. Pero cuando Dios, por medio de la palabra, corrígeme sin decir, tocayo, infunde fe, conocimiento, el hombre no es una gracia irresistible, inherente a él. Él puede aceptarla o puede rechazarla. ¿Cómo lo ves, eso se llama energismo. Francisco La Cueva lo explica muy bien. Es por medio de la palabra y del espíritu, porque la palabra y el espíritu estamos viendo que van unidas, la palabra y el espíritu, de tal manera que dice la palabra es viva. No dice Hebreos eso. La palabra es viva y eficaz. Por lo tanto, si la palabra es viva y estamos viendo que el espíritu es el que produce vida y la palabra que van unidos, la palabra y el espíritu. De hecho, en el Nuevo Testamento, cuando lo toquemos en otros programas, veremos que Cristo y el espíritu son inseparables, lo vamos a ver. Amén. Seguro. Entonces, en este apartado, para finalizarlo, hermanos, vamos viendo que el hombre, cuando llega la palabra y el espíritu le ilumina, le convence, le atrae, y en ese momento que el hombre es iluminado y ve su miseria, porque le hace ver su miseria, si es fácil, hermanos. Es fácil, hermanos. Una persona, a veces ha habido personas enfermas que no sabían que estaban enfermas hasta que no han ido al médico. Total. Cuando el médico la ha diagnosticado, ha dicho, tómese usted esta medicina rápidamente. Pues rápidamente toma la medicina. Pero claro, ¿cómo se va a tomar la medicina si no sabe que tiene esa enfermedad? Pero lo que hace la palabra y el espíritu es decir la enfermedad que el hombre tiene. Gloria a Dios. Tiene una enfermedad en el alma y en el espíritu. El hombre va directamente al infierno. Solamente es por el espíritu y su palabra que es convencido, atraído, seducido. Además, Dios es el que empieza, no es el hombre. ¿Por qué? Porque dice, no me buscasteis vosotros a mí. Fui yo quien os busqué a vosotros. Es más, hermano. Es más, amigo Josián. En el mismo Génesis que estamos tratando de ello, estamos viendo que en el Edén, cuando Adán pecó, fíjate bien, nada más pecar, ¿qué hace? Se esconde. Te pregunto, ¿quién buscó a quién? ¿Fue Adán a disculparse y a pedir perdón y a reconocer su pecado? ¿O fue Dios? Totalmente de acuerdo. Tuvo que ir Dios. Adán, ¿dónde estás? Y te hago esta pregunta sencilla. Adán, ¿dónde estás tú? Pregunto, pero Dios no es omnisciente. No conoce todas las cosas. ¿No sabría Dios dónde está Adán guardado? Totalmente. ¿Por qué pregunta? Porque le está dando la oportunidad de confesión. Pero ha venido Dios donde él. Le ha sacado, le ha tirado de la chaqueta, sal. Que voy a hablar contigo, que quiero tener relación contigo, que te voy a poner en el camino, que te voy a decir lo que has hecho y el problema que has traído. Pero te voy a dar también la solución. Por lo tanto... Tocayo, discúlpame. No es emoción. Te doy mi palabra. Estoy sintiendo a Dios, de verdad. Gloria a Dios por ello. Te doy mi palabra de ver que estoy sintiendo a Dios. Pues aleluya. Eso es confirmación del Espíritu, hermanos. Ay, qué bien. Así que el Espíritu contiende con el hombre para llevarle al arrepentimiento. Si no es por medio de la intervención del Espíritu y de la palabra, el hombre hoy no puede ir a Dios. ¿Verdad? Pero claro, tenemos que entender que el hombre es iluminado, atraído, seducido. Lo dice el texto, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. ¿Cómo le trae? Con esa seducción, le trae, le arrastra, le toma, le trae. Y el hombre ahí, hermanos, ahí es donde el hombre ve su miseria, ve su necesidad y la gracia que está ofreciendo Dios. Y ahí es el hombre donde acepta o, en algún caso, puede rechazar. Vaya. No es que rechace, porque como dice Francisco La Cueva, en la mayoría de los casos, cuando el Espíritu trabaja y la palabra, el hombre recibe. Pero Francisco La Cueva lo explica de esta manera y dice, pero se puede rechazar, puede llegarse a rechazar. Por lo tanto, no es el hombre un muñeco, no es un hombre que se mueve y le mueven, no. El hombre tiene voluntad y el hombre es, de alguna forma, tiene que ser consecuente
consecuente con su decisión. Muy bien, Es más, tocayo. es más, Josian, la Biblia está plagada de detalles donde vemos que la responsabilidad del hombre es una responsabilidad terrible. Hay hombres, teólogos y hombres ministerios muy potentes que dicen, cuando yo predico de la soberanía de Dios, predico de la soberanía al 100%, porque la Biblia enseña que Dios es soberano 100%. Amén. Pero dicen, pero cuando tengo que predicar de la responsabilidad del hombre, predico al 100% porque la Biblia enseña la responsabilidad del hombre. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Así que hemos visto en Génesis 6:3, el Espíritu ya en el Antiguo Testamento contendía con el hombre para llevarle al arrepentimiento. ¿De acuerdo? Qué bueno, Amén. tocayo. Muy bueno, Muy de verdad. bien. Muy bien. Y ahora vamos a ver otro apartado. ¿Qué tal vamos de tiempo? Nada, tira, que vamos bien. Tira, Si no, tocayo. como tenemos más No, programas, por Dios. cuando tú lo veas, Tira, que vamos bien, por favor. Escucha, Estamos en- tenemos no sé cuánta gente lo está viendo porque no puedo controlar, pero tenemos casi 80, 76 personas ahora mismo en de la sana doctrina. Pero como he mandado a compartir, luego en otras partes más nos están viendo. Pero en la principal, 77, que son muchísimas, tocayo. de Porque acuerdo. estamos últimamente en la media de 40, 50. O sea, estamos muy bien de audiencia y muy bien de todo. Y los escritos son fenomenales que se están gozando. Así que, Pues por gracias. favor, y Gracias a tenemos tiempo, tranquilo. Adelante. Gracias a Dios por ello. Pues nada, estamos en la neumatología del Pentateuco, no nos salimos del Pentateuco, ¿eh? Estamos por el Antiguo Testamento. Bien. Bueno, pues hemos visto Génesis 1:2, el espíritu de vida, el espíritu que crea. Hemos visto Génesis 6:3, el espíritu que contiende. De hecho, de todo lo que hemos hablado, hay un texto en el Nuevo Testamento impresionante. Hechos capítulo 7 y verso 51. Josían, con esto finalizo este apartado. Esteban dice, vosotros estáis siempre resistiendo al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. O sea, que sus padres ya resistían. Qué bueno. O sea, siempre estáis resistiendo como vuestros padres, así también vosotros. O sea, que el Espíritu ya contendía en aquella época. ¿De acuerdo? A ver. Así que hemos visto el espíritu de vida, el espíritu que crea y el espíritu que contiende con el hombre para llevarle al arrepentimiento. Amén. Bien. Bueno, pues ahora vamos a ver el espíritu carismático, dones del espíritu, porque dejadme decir, hermanos, que normalmente, mayormente, cuando hablamos de los dones del espíritu nos vamos a Corintios 12, Nuevo Testamento, y no salimos de ahí. Y creemos, y se ha llegado a decir, que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no ministraba con dones, que no, o sea, es decir, que no realizaba o no daba dones a los hombres. Y no, vamos a ver que sí, vamos a ver que el Espíritu Santo daba dones. Vamos a verlo. El espíritu carismático, vemos en Génesis 41:38, es el Espíritu Santo se revela como otorgador de dones y se asocia con la sabiduría. Esto es muy importante. Total. El Espíritu Santo se asocia con la sabiduría y también se revela como el que elige y señala a los hombres para una tarea. Ahí lo vamos a ver. Mirad, Génesis 41:38, tengo que leerlo. Dice así. Y dijo Faraón a sus siervos, hablando de José. José cuando estaba en la cárcel y revela los sueños. Bien. Sí, tocayo, sí. Y dice, dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos un varón como este en quien esté el Espíritu de Dios? Aleluya. Fíjate lo que revela la palabra de Dios. Dice, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y era un pagano quien lo decía. Él no conocía a Yahvé ni conocía a Jehová, pero entendía que había un espíritu superior en él. Entendía que en José había un espíritu superior, que no era de lo normal. ¿Por qué? Porque revelaba misterios escondidos, cosas que no se podían conocer, él las sabía, claro, por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Y ahora dice, fijaros bien, dice, hallaremos otro varón como este en quien esté el Espíritu de Dios. Bien, aquí, hermanos, debemos de entender eso de que esté el Espíritu de Dios. No debemos de entenderlo como templo del Espíritu. Claro. Como que fueran templo del Espíritu, aunque hay alguna excepción que la hay, la hay y si podemos la tocamos. La hay, la excepción, porque hay tipos y hay antitipos. El tipo
era la sombra y el antitipo era el cumplimiento. Y lo hay. Hay alguna excepción. Pero vamos a ver. David o cayó? ¿Te refieres Dime. a David? ¿Te refieres a David? Y a alguno más. Y Moisés también vamos a ver algo también, ¿eh? Vamos a ver algo. Moisés lo vamos a ver. Lo vamos a ver en Moisés. Hay alguna excepción, pero la regla no es esa. El Espíritu Santo, en su limitación, estaba, de alguna forma, trabajaba y ministraba, pero aquí es más extensible. Hoy, en el Nuevo Testamento, la época del Nuevo Testamento, ya el Espíritu Santo ya tiene otras connotaciones. ¿Por qué? Porque está el cuerpo de Cristo aquí, que es la Iglesia. Ya tiene otras connotaciones. ¿De acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a ver alguna cosa. Cuando dice, habrá otro varón como este en quien esté el Espíritu de Dios, ahí no se puede entender que está el Espíritu de Dios como algo perenne, no como templo del Espíritu, no, sino tenemos que interpretarlo como una capacitación, una llenura del Espíritu. Y lo vamos a ver. Una capacitación, una llenura, porque llenura había y lo vamos a ver. Una capacitación. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, José, en esto quiero explicarlo para la audiencia, en el Antiguo Testamento, hermanos, los hombres no podían ser templo del Espíritu Santo perennemente, salvando alguna excepción. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo no estaba cumplido. Y al no estar cumplido el sacrificio de Cristo, lo que se hacía en el Antiguo Testamento es que el pecado era expiado. La palabra expiar quiere decir cubrir, tapar o pasar por alto. Esa es la palabra expiar. Entonces el pecado era cubierto. El pecado, de alguna forma, era pasado por alto, expiado, tapado, cubierto, pero no era quitado. No era quitado. Entonces, hasta que vino Cristo, por eso cuando Juan el Bautista, José, le ve venir, dice, ahí el Cordero de Dios que quita, ya no cubre, ya no tapa, ya no cubre, ya no tapa, quita el pecado. ¿De quién? Del mundo. Es decir, no solamente, hermanos, la sangre de Cristo nos afecta a los del Nuevo Testamento de la cruz hacia adelante. No. La sangre de Cristo, hermanos, es retroactiva y también llega a los del Antiguo Testamento porque sin Cristo no hay cielo. Si no, Abraham, Moisés, David no estarían en el cielo sino por Cristo. Cristo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Total. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento no podían ser templo del Espíritu porque el pecado no era quitado, era cubierto hasta que no se cumplió. Ahora bien, fijaros bien, ¿eran salvos por la fe? Sí, y eran justificados por la fe, pero no eran perfeccionados. Porque la perfección vino cuando Cristo murió y resucitó. ¿Por qué? Eran salvos por la fe y justificados, claro. Dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por ejemplo, Abraham fue justificado. De hecho, en el Antiguo Testamento eran justificados, pero no perfeccionados. ¿Por qué? Porque el libro de Hebreos nos dice, para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. Ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. No podían ser hechos perfectos porque el sacrificio de Cristo no estaba culminado. Como el sacrificio de Cristo no estaba culminado porque no había venido, no había muerto, resucitado, entonces no podían ser hechos perfectos. En cambio, ya en Hebreos dice, las almas de los justos hechos perfectos, ¿veis? Ya en Hebreos, capítulo 12, nos dice, y vi las almas de los justos hechos perfectos. Por lo tanto, ellos eran justificados, pero no perfeccionados hasta que Cristo muere y resucita. Por lo tanto, esa es la base por lo que no eran templo, como mayoritariamente no eran templo del Espíritu. ¿De acuerdo? Ahora, sí que quiero hacer alusión a un trabajo que hace el Espíritu Santo, cinco ministerios que cumple. El Espíritu Santo cumple 5 ministerios en el creyente. Esto es muy importante. Mirar, el Espíritu Santo en el creyente cumple 5 ministerios, tales como regeneración, nuevo nacimiento, regeneración, bautismo en el cuerpo, sellamiento, morada y plenitud, llenura. Pero eso es ahora en la gracia. Ahora es lo que estoy hablando. No, es que voy a explicar unas cosas. Voy a explicar ahora unas cosas. Ahora, en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo cumple 5 ministerios. Sí. Regeneración, bautismo, morada, sellamiento, plenitud, llenura. Pero de estos 5 ministerios, Josías, de estos 5 trabajos, obras o ministerios que cumple el Espíritu Santo del creyente,
En el Antiguo Testamento se cumplían todos menos dos. Menos morada y bautismo. Y te lo voy a explicar ahora. Te lo voy a explicar ahora. Morada hemos visto que no eran morada. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo no estaba culminado y terminado. No podían ser hechos perfectos hasta la muerte de Cristo. Nosotros ya somos morada. Además, Juan 14, 17 nos dice, y el Espíritu Santo estará con vosotros y en. Esa es la diferencia, en vosotros. Por lo tanto, en esta época del Nuevo Testamento somos templo del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, no. Generalmente, no. Por lo tanto, el ministerio de cumplir como morada en el Antiguo Testamento no se cumplía. No. ¿De acuerdo? Y el bautismo en el cuerpo tampoco. ¿Por qué? Porque, claro, Cristo no ha muerto, no ha resucitado, no está formado el cuerpo de la Iglesia. Por lo tanto, Corintios 12:13, Josías, bien sabes tú que dice el texto, por un solo espíritu. Fuimos bautizados todos en un cuerpo. Y bebidos, sí. Con un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Claro, ese bautismo en el cuerpo no podía existir porque Cristo no había muerto y resucitado. Por lo tanto, el ministerio que cumple el Espíritu Santo de bautizándonos, introduciéndonos en el cuerpo, no existía en el Antiguo Testamento y tampoco el ministerio de la morada, tampoco. Pero sí que existía la regeneración, hermanos, porque yo he escuchado en algunos foros de que no había regeneración en el Antiguo Testamento. Pues ¿Y cómo eran siento salvos? mucho. ¿Eh? ¿Y cómo eran salvos? Claro, lo siento mucho, pero ha habido muchos hermanos en los sellos que han dicho, varios hermanos, no hay por qué mencionar a nadie, pero yo lo he escuchado decir que en el Antiguo Testamento no había nuevo nacimiento, que cómo iban a nacer de nuevo, el Espíritu Santo no hacía esa obra y tal. Tengo que decir, hermanos, que eso es una locura. ¿Por qué? Porque ¿cómo se entra en la vida eterna si no es por medio de un nuevo nacimiento? ¿Cómo se puede ser salvo sin un nuevo nacimiento? Que alguien me lo explique, porque la Biblia está llena de estos datos. Es más, Josian, ¿qué te parece si vamos a las palabras de Jesús en Juan 3 con Nicodemo? Sí. Juan 3:3 dice, Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede escuchar, no puede ver el reino de Dios, ver el reino de Dios. Y después en el verso 5 dice, y el que no nace de agua y de espíritu, es decir, el que no nace de nuevo, no puede entrar, o sea, ni ver ni entrar en el reino de Dios, el que no nace de nuevo. Por eso entiendo que Corintios dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Claro. Lo entiendo. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús dice, no puede ver el reino de Dios, ni puede entrar en el reino de Dios, si no nace de nuevo. Por lo tanto, hermanos, vemos que el Espíritu Santo y palabras de Jesús tenía que nacer de nuevo. No hay textos específicos en el Antiguo Testamento que hablen de esa regeneración concreta, pero entendemos que eran justificados por la fe, que creían por la fe y que el Espíritu Santo obraba en el interior del hombre, regenerando para poder entrar en el reino de Dios, porque si no es imposible. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento había regeneración. Una pregunta, tocayo, que siempre me ha surgido y yo tengo mi interpretación, pero quiero escuchar a tus labios. Cuando dice la palabra que había un grupo de profetas, y toma agua tranquilo, que ahí tenemos tiempo, y dice que el rey Saúl, de alguna manera, fue lleno, tocado, y dice, y el corazón de Saúl se le cambió. ¿Podía caber la regeneración o la llenura? ¿Cómo lo ves, tocayo? Vale, vamos a ver. Siempre se ha dicho, o hemos escuchado muchas veces, de que si Saúl era salvo o no fue salvo, o fue salvo o no fue salvo, porque se suicidó, porque tal y porque cual. Bien. Bueno, vamos a ver. Cuando dice la Biblia que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, eso tiene un motivo. Y esto lo enseña, la neumatología lo enseña. Sí. Cuando el Espíritu, dice, se apartó de Saúl y fue Samuel a ungir a David, dice el texto, y desde aquel mismo momento, desde aquel mismo día en adelante, el Espíritu de Dios vino sobre David. Claro, date cuenta que en ese momento la unción que había recibido Saúl era una unción de rey. Sí. Entonces no podían haber dos ungidos a la vez como rey. Claro. Entonces dice, el Espíritu
del Señor se apartó de Saúl porque iba a ungir a David y tenía que reposar sobre David. Entonces, el que se apartara el Espíritu, no podemos hablar en términos de salvación o condenación. No. Cada uno puede tener su hipótesis, pero yo voy a lo que tengo en las manos. Entonces, cuando el Espíritu se aparta de Saúl, ahí no podemos hablar de salvación, porque el contexto del libro, el contexto del pasaje, está hablando de la unción de rey que tiene que recibir David. Entonces, no podía haber a la misma vez dos reyes ungidos. Dios no hace eso. O está ungido uno y después unge al otro, con la misma unción que tiene uno y otro. No. Entonces, le quita el Espíritu, que es esa unción de rey, y reposa sobre David. Entonces, ahí no podemos hablar de que si fue condenado o fue salvado. Yo no decía eso, tocayo. No, si te he entendido. Lo que pasa es que yo te he hablado eso porque yo voy a otro punto. Te he entendido de sobra. Lo que pasa es que quiero hacer una reflexión. Okay. Vale. Entonces, ahora, cuando dice que fue mudado en otro hombre, claro, si fue mudado en otro hombre, pues es muy posible, porque cuando dice que fue lleno y profetizó, está hablando de una capacitación. Vale. Está hablando de una capacitación. No podemos asegurar si fue regenerado ese cambio de corazón, porque fue cambiado, mudado en otro hombre, y eso tiene relación, Josías, a ver si esto te gusta, eso tiene relación cuando fue mudado en otro hombre, porque Saúl era muy tímido, de más de tímido. Es más. De hombros para arriba, más alto que todo el pueblo, pero se escondía cuando iban a ungir. Totalmente. Exacto. Se escondió, le tuvieron que sacar del bagaje. Huía. ¿Por qué? Porque, escúchame bien, esto ya trayéndolo a nuestra época y ya estudiando la palabra, y la gente entendidos pues dicen que Saúl tenía mucho complejo de inferioridad. Vaya. Ojo, Dicen que Saúl vivía en un complejo de inferioridad. Y mira si es así, que después persigue a David para matarle porque cree que se hace con el trono, que le cantan 10.000 a él y a mí me cantan 1.000. Siempre tenía complejo de inferioridad. Entonces, el mudado en otro hombre en ese momento es que Dios le capacita y de alguna forma le da, porque el Espíritu Santo le da valentía, valor, capacitación para afrontar y cumplir con el propósito. ¿De poder, dominio propio? Vale, exacto, ok. Vale. Exacto. Entonces, va por esa línea, ¿vale? Entonces, bueno, vale, pues continuamos. Estábamos en... La morada, los ministerios, exacto. Los 5, que había 2 que no. Era ¿vale? La morada y el bautismo en el cuerpo. Eso. Y hemos visto que la regeneración sí existía en el Antiguo Testamento. Sí. El sello o la señal del Espíritu Santo también existía. Sí, señor. Porque cuando el Espíritu Santo regenera, sella, porque el sello del Espíritu, eso está hablando de propiedad, y las arras del Espíritu está hablando de la señal, o sea, de un pago anticipado, de que es propiedad para tener un cumplimiento futuro. Entonces, sí que había sellamiento. De hecho, hay un texto, por citar uno, está en Ezequiel, en el capítulo 9 y el verso 4, Josías, hay un texto que dice, hablando del sello del Espíritu, le dice Dios a Ezequiel: pon una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones. O sea, la gente que se dolía, esa gente que clamaba por las abominaciones del pecado, esa era gente regenerada. Esa era gente de Dios que se dolía del pecado. Y la gente regenerada era sella y dice, pon un sello, o sea, hay sello, pon una señal en estos que claman y que gimen por las abominaciones. Hay una señal del Espíritu. ¿De acuerdo? Claro. Y luego también vemos la llenura. Y aquí podemos hablar largo y tendido, pero voy a resumir. Voy a resumir mucho, porque aquí hay mucha tela, Bueno. La llenura del Espíritu. La audiencia sigue creciendo, casi 90, Pero sigue. Voy a tomar un poquito de agua con vuestro permiso. Toma, por eso te he dicho, toma tranquilo. Que vamos muy bien. Los comentarios son muy positivos. Hay gente... Te lo tocayo, disfrutando, en los cuales también me incluyo. Muy bien, de verdad, palabra. Gracias al Señor. Y bueno, pues, sobre la llenura del Espíritu, hermanos, cuando hablamos de la llenura, siempre nos vamos a Efesios 5:18. No siempre que es con vino local de solución, antes bien sed llenos del Espíritu. Bueno, la llenura que está hablando ahí, de esa capacitación, de esa llenura del Espíritu. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo también cumplía la llenura, en otro aspecto, pero cumplía la llenura en el Antiguo Testamento. Eran llenos del Espíritu Santo también. Porque son obras independientes, hermanos.
Sí. La llenura del Espíritu. Por ejemplo, mirad, hermanos. La llenura del Espíritu la podemos ver en varios personajes bíblicos. Por ejemplo, en Zacarías. Zacarías, dice la Biblia, dice, y Zacarías, en el libro de Lucas, dice, y Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Sí, está escrito. Cristo no había muerto y resucitado, señores. No. Sí, no es así. Porque estaba profetizando de Juan el Bautista que iban a hacer. Dice, y Zacarías fue lleno del Espíritu Santo, literal. Dice, y profetizó. Pero no solo Zacarías. Vemos a Elizabeth en el libro de Lucas. Cuando sube Elizabeth, a ver, dice que va María, y dice Elizabeth, como la madre de mi Señor viene a verme. Pero es que dice el texto, dice, y Elizabeth, atención y subrayar, Elizabeth, llena del Espíritu Santo, profetizó diciendo, como la madre de mi Señor viene a verme. Sí, está escrito. ¿Sabéis que eso es periodo intertestamentario? Sí. El periodo intertestamentario es desde la última profecía de Malaquías. Malaquías es el último profeta. Hay 400 años de silencio profético, 430 años. Pero no hay un silencio profético, hermanos. ¿Qué pasaba entonces? El Espíritu Santo, pregunto, hermanos, el Espíritu Santo en el periodo intertestamentario, en los 430 años de silencio profético, el Espíritu Santo se marchó de vacaciones, dejó la creación. ¡Hombre! No. Hay actividad y mucha del Espíritu. Entonces, en el periodo intertestamentario, hermanos, es verdad que desde el último profeta Malaquías hasta la narración de los evangelios, que es el silencio profético de 430 años, es verdad que no había profecía universal y autoritativa, porque no había profeta establecido hasta Juan el Bautista. Desde Malaquías hasta Juan no ha habido profeta. Por lo tanto, Josián, tocayo mío, no había profecía autoritativa y universal, no, pero había profecía étnica y personal, como estamos viendo. Sí, Simeón, Ana. Zacarías dijo, lleno del Espíritu, profetizó diciendo. Elizabeth fue llena del Espíritu, profetizó diciendo. Pero escúchame bien, Simón en el templo coge al niño, al Señor, lo coge y empieza a profetizar diciendo, ahora despides en paz a tu siervo porque mis ojos han visto la salvación. Aleluya. Sí. Profetizó, es periodo intertestamentario, que podíamos hablar de ahí en tema de bibliología, la tira. Entonces, no solamente eso, hermanos, sino que vamos a ver otras cosas. Estamos viendo que en el Antiguo Testamento había llenura, que en el Antiguo Testamento había sellamiento y había regeneración. Entonces, estamos viendo que de esos 5 ministerios o 5 trabajos, solamente 2 quedan en el Nuevo Testamento que cumplen estos 5. O sea, estos 2, que es la morada y el bautismo en el cuerpo, eso no podía ejercer el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Claro. Ha quedado claro, ¿no? En cambio, ahora sí, ahora cumple 5 ministerios en el creyente de hoy. Es regeneración, bautismo, sellamiento, morada y plenitud. Hoy. En aquel tiempo hacía estos 3 trabajos. Bien. Y estamos viendo, hermanos, que el Espíritu Santo también, pues, concede dones a los hombres. Dios por su Espíritu concede dones a los hombres. Estábamos viendo, hermanos, a José, porque hemos hablado todo esto, pero estábamos hablando de José. José, en Génesis 41-38, hemos dicho que dice el texto. Sí, el veto de los dioses. Eso es, habrá otro varón en el cual hay Espíritu de Dios. Y estoy hablando porque la reflexión de que hay que tomarlo como una llenura, como una capacitación, no como templo, sino como una capacitación. ¿De acuerdo? Vale, pero vamos a ver ahora, y ya vamos en la recta final, En la recta final. Voy un poquito acelerado por el tiempo ya, José. Tranquilo, mira. Sé que me extiendo, ¿sabes? Bueno, vamos a ver Éxodo capítulo 28 y verso 3, la neumatología del Pentateuco. Vamos a verlo. Dios le dice a Moisés, leo, harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu, de sabiduría. Les ha llenado, ¿ves? La llenura del Espíritu, dándoles ¿qué? Sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón. Pero fijaros bien, aquí hay algo, para mí es muy, muy importante y además impresionante en este texto. Dice,
Hablarás a los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras de Aarón. Ha llenado del espíritu de sabiduría, ha otorgado el don, ha otorgado sabiduría. Salomón, acordaros, que pidió, ¿qué pidió? Dame sabiduría. Sabiduría para llevar a este pueblo. Y Sí, Dios le dio y le concedió la sabiduría. Eso es un don, hermanos. Es un sí, don, total, totalmente. total, ¿Eh? total. Eso es un don. Total. Y luego también lo vemos en el Nuevo Testamento. Don de De sabiduría, sabiduría. ciencia, sabiduría, el discernimiento de espíritu, etcétera. Entonces estamos viendo que eran llenados del espíritu de sabiduría, pero dice a los sabios de corazón. Aquí hay un dato importante. Dice, he llenado a los sabios de corazón, es decir, que ellos ya entendían, eran sabios. Quiere decir que el Espíritu Santo no solamente llena capacitando y dando sabiduría, sino que también intensifica los dones. Ojo, las virtudes, las intensifica. Por ejemplo, una persona que sabe tocar la guitarra. Yo toco la guitarra, canto alabanzas, toco la guitarra también. En mi juventud tocaba muy bien, en mi juventud ahora ya no. Ahora ya no sé tocar. Pero bueno, pues lo poquito que yo sé tocar, cuando lo hago para Dios y me centro en Dios, pues esa virtud, ese don, de alguna forma, esa virtud que está, ese don, Dios lo intensifica y lo usa. Lo usa. Ojo. Porque claro, tú fíjate, ¿cómo puedo predicar de algo que no conozco? Es imposible. Por eso yo tengo que llenarme de información y después el Espíritu Santo usará la información que yo tengo. Total. Esta información la usa Dios respaldándome, trayendo luz, bendición, etcétera, etcétera. Pero usa lo que tengo, no lo que no tengo. Normal. Eso de las varitas mágicas que cuentan por ahí, la varita mágica no existe. No existe. Dios usa lo que tienes, no lo que no tienes. ¿De acuerdo? Total. De acuerdo. A excepción, pues, esto de, como estamos hablando de José que revelaba un sueño y tal, pero estamos centrándonos en la sabiduría que había llenado de espíritu de sabiduría a los sabios de corazón, es decir, sabios de corazón. Ya ellos eran entendidos en esa materia, pero les dio sabiduría, es decir, intensificó el don. ¿De acuerdo? Santo. Es importante. El espíritu y la sabiduría vemos que están estrechamente ligadas. ¿De acuerdo? Ahora, Éxodo 31, este le tengo que leer también. 31, 2:6, este voy a la Biblia. Mira qué texto, Josías. Éxodo. Adelante. Este texto es tremendo. Éxodo 31, verso 2 al 6. Mira lo que dice la Biblia. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Besael, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios. Santo. Ojo, hay llenura del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, pero atención, audiencia, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificios de piedras para engastarlas y en artificios de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Olad, hijo de Abisad, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él y ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que les he mandado. ¿Qué te parece? Les he llenado de sabiduría en toda obra, en artífices, en oro, en plata. Tú fíjate, les he llenado del Espíritu de Dios, dice, y de sabiduría. Vemos que el Espíritu y la sabiduría van unidos. Espíritu y sabiduría. Dios es sabio. El Espíritu Santo es sabio. Por lo tanto, cuando hay llenura, hay sabiduría. Total. Hay sabiduría. De acuerdo. Entonces, hermanos míos, vemos que aquí eran llenados de sabiduría para hacer el tabernáculo. La obra. Y la obra del tabernáculo. Entonces, vemos que Dios les da diseños y ellos hacen diseños, inventan diseños y artes y tal. Entonces, toda esa maravilla, porque podíamos hablar de los utensilios y de las cosas, toda esa belleza, hermanos, que Dios había depositado esa sabiduría en ellos, en los sabios de corazón, en toda obra, en toda arte, para inventar diseños. Eso está reflejando la belleza del Espíritu, la belleza de Dios. O sea, es un reflejo. Tenemos en la naturaleza y tenemos en las cosas que Dios ha dado esa sabiduría para crear, está revelando y reflejando la belleza de Dios. Tenemos un Dios bello, hermano. Qué bien, tocayo, qué bien. Un Dios hermoso, un Dios poderoso, un Dios grande,
un Dios lleno de gloria, hermanos. Aleluya. Somos dichosos, hermanos. Sí. Este Dios tan grande que se haya fijado en nosotros. Este Dios que ha creado los cielos y la tierra. Este Espíritu Santo tan gloria. tierno, tan bello, que produce vida, que cautiva, que cubre, que da sabiduría, que llena, que nos guarda, que otorga dones. Este Dios tan grande y maravilloso le ha placido a Dios que habite en nuestros corazones. Muy bien, tocayo. Esto es terrible, hermano. Muy bien. Y bueno, para finalizar, voy a finalizar con algo. Este es el final ya, hermanos. Aleluya. Finalizo con algo que a mí me encanta. Esto lo he enseñado en muchas ocasiones y es algo impresionante. Números, capítulo 11 y verso 17. Mirad, tú sabes, Josian, que cuando hablamos del Pentecostés, Sí. libro de los Hechos, Fiesta. 120, vino un viento, ¿ves? El viento asociado con el Espíritu, lo que hablábamos en Génesis 1, viento y Sí. Espíritu. Vino un viento, dice, y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron todos en lenguas. Sí. ¿De acuerdo? Eso es el Pentecostés. Sí. Pero en el Antiguo Testamento hay un pre-Pentecostés. Qué bueno. Aleluya. Hay un pre-Pentecostés en el Antiguo Testamento, compañeros. Porque dejarme decir que bien sabéis vosotros, hermanos, que en el Antiguo Testamento hay figuras que son tipos, repito, tipos, y después está el cumplimiento en el Nuevo Testamento, que es la realidad, que es el antitipo, que es el que cumple. Entonces, hay un tipo del Pentecostés que se llama pre-Pentecostés. Y le vamos a ver, que es hermoso. Adelante, Vamos a ver. léelo. Venga. Números 11, vamos al libro de Números, capítulo 11. Y el verso 17. Vamos al 17. Vamos a ver. Del 17 hacia adelante. Dice, y yo descenderé, 11, 17, 29, sí. Descenderé y hablaré allí contigo. Y mira lo que dice Josian. Está hablando con Moisés. Dios habla con Moisés y le dice, y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del Espíritu que está en ti. Santo. Lo que yo te hablaba antes de las excepciones. Sí. Y tomaré del Espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevaré contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Fijaros bien. El verso 29, quiero aclararos aquí un detalle muy importante y lo quiero hacer con calma. Tranquilo. Mira, Moisés va donde Dios y se queja que no puede con la carga del pueblo. Y le dice a Dios que no puede con la carga porque es un pueblo que le estaba pidiendo carne, que le estaba... Es decir, y Moisés estaba tan cargado con el pueblo que no podía llevar la carga solo. Y se lo dice a Dios, no puedo llevar solo la carga del pueblo. Sí, señor. Y ahora, ¿qué le dice Dios? Mirad. Y le dice, vamos a ver si encuentro el texto. Dice Jehová a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, importante, sí. Y sus príncipes, reúnemeles, dice, reúneme a 70, porque, en otras palabras, vienes cargado, atribulado, diciéndome que no puedes con la carga del pueblo, que tú solo no puedes, bueno, pues vamos a hacer algo, reúneme, Moisés, a 70 ancianos del pueblo, y a 70 de los príncipes, reúnemeles, y tráemelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo, dice, y yo descenderé, y hablaré allí contigo, y tomaré del Espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo. O sea, fíjate, tomaré del Espíritu que está en ti, y lo repartiré sobre los 70, y llevarán contigo la carga. Y dice la Biblia, hermanos, si podéis leer el pasaje, yo no lo voy a leer entero por no entretenerme, pero el pasaje dice que Dios tomó del Espíritu que había en Moisés y lo puso sobre los 70 y empezaron todos a profetizar. Empezaron a profetizar todos los 70, pero había dos fuera del campamento, Eldad y Meldad estaban fuera del campamento y también ellos, aunque no estaban entre los 70, profetizaron.
Y fue Claro. José corriendo donde Moisés y le dice, Moisés, Eldad y Meldad también profetizan, vete y prohíbeselo que no profeticen. ¿Y qué dice Moisés? Dice, ojalá todo el pueblo, Dios repartiera de su espíritu y fueran todos profetas. Ojalá. Amén. Oh, hermanos, Moisés no tenía envidia, era un buen líder. Y ojalá también todo el pueblo profetizara. ¿Qué quiero decir con esto? Que el derramamiento del espíritu que se cedió con Moisés es porque necesitaba ayuda. Y si fueron todos llenos, le hemos leído del espíritu y profetizaron, pero ya ahora dice ¿para qué? Para llevar la carga del pueblo. Normal. O sea que uno de los puntos importantes de la llenura del espíritu es para poder servir en el pueblo, hermanos. Entonces, Moisés no podía con la carga. Entonces, aquí este derramamiento sucedió porque Moisés necesitaba ayuda para el pastoreo del pueblo. Los israelitas se quejaban que no tenían carne y Moisés no podía con toda la carga. Entonces, aquí lo que hay importante, hermanos, es que dice, tomaré de tu espíritu y lo repartiré sobre los 70. Y al repartirlo fueron llenos del Espíritu Santo y profetizaron. Y no solamente ellos, repito, es que este dato es importante, lo repito porque voy a decir algo. Eldad y Meldad, que estaban fuera del campamento, también. O sea, que ni José ni Moisés pudieron impedir, hermanos míos, que el Espíritu Santo llegara donde Eldad y Meldad y profetizaran. Claro. Es decir, que ellos no tenían el monopolio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere, porque puede. Él no está sujetado ni limitado a sitios y situaciones. El Espíritu Santo hace lo que quiere, sopla. Y como dice el texto bíblico en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo es como el viento que va donde quiere y no sabes ni dónde va ni dónde viene. Pero se ven sus efectos. Como el viento. No se ve, pero se ven sus efectos. Ahí estaban viendo los efectos del Espíritu. Y claro, Moisés dice, ojalá todo el pueblo fuera profeta y profetizara. ¿Sabes lo que decía Orígenes de este pasaje? Orígenes decía que Moisés fue como, el espíritu que estaba en Moisés fue como una lámpara que encendió otras 70 sin que perdiera nada de su brillo. Claro. Qué bonito, ¿eh? Claro. O sea, el espíritu que había en Moisés era como una lámpara que encendió otras 70 sin perder nada de su brillo. Eso decía Orígenes. Y otro detalle importante, hermanos, es que el espíritu no queda limitado al grupo de los 70, sino que también profetizaron Eldad y Meldad. Quiere decir, hermanos, que el espíritu es soberano y sopla donde quiere. Y con esto voy a finalizar. ¿Puede usar el Espíritu Santo, Dios, puede usar un vaso sucio? Porque muchos dicen, Dios no usa vasos sucios. Para, vamos a explicarlo. Voy a explicarlo, que tengo buena respuesta. ¿Puede usar un vaso sucio? Bueno, pues audiencia. Vamos a ver lo que dice la Biblia, a ver si sí o si no. ¿Vale? Mirad, hermanos, el Espíritu Santo es soberano. Hace lo que quiere, cuando quiere y con quien quiere. Igual que Eldad y Meldad estaban fuera del campamento y profetizaron, aunque fueron reunidos los 70, pero el Espíritu sopló donde quería. Y no estaba limitado y no pudieron pararlo ni Moisés ni nadie pudo parar aquello. Así el Espíritu Santo sopla donde quiere. Y usa lo que quiere, cuando quiere y porque puede. Y lo vamos a ver. Dios usa vasos sucios. Mirad, Números capítulo 24, Balaán. Mira qué texto. Balaán, hermanos, era un adivino, un agorero. Y fue a maldecir a Israel. Podéis leer el texto de Números capítulo 24. Y dice literalmente y textualmente. Dice, y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, vino sobre Balaán y profetizó. Ahora, ¿de quién profetiza? ¿De quién profetiza? Profetiza de Cristo, hermanos míos. Dice, oh Israel, cuán hermosas son tus tiendas. Y la estrella de la mañana, profetiza de Cristo. Un pagano. ¿Pero qué hizo el Espíritu Santo? Usar a un pagano profetizando. ¿Por qué? Porque le estaba previniendo y guardando a Israel de un enemigo que ellos no conocían, pero el Espíritu Santo sí lo conocía, el enemigo. Y lo que hizo el Espíritu Santo es preservar al pueblo del enemigo. Sí, señor. ¿Usó un vaso sucio? Sí, lo usó para sus planes, para su propósito. Balaán, un adivino, un hechicero, un agorero, dice, lo podéis leer, la Biblia no podemos borrarla, dice, y el Espíritu de Dios vino sobre Balaán y profetizó. Y profetiza hasta de Cristo, hermanos, de la estrella de la mañana, es fuerte. Pues profetizó.
porque el Espíritu Santo para sus proyectos, para su obra, usa lo que quiere cuando quiere. Voy a explicaros una cosa. Otro dato más. El rey Ciro, hermanos. El rey Ciro era un pagano. ¿Cómo le llama a la Biblia? ¿Cómo le llama a Dios a Ciro? El ungido. El ungido, y mi pastor, Sí. y mi siervo. ¡Ah! Sí. Mi ungido. Hombre, sí. Es un pagano, señores, no conocía a Dios. Y le dice mi ungido, pero más, le dice mi pastor, leerlo. Isaías 40, Isaías 44. Sí. Mi pastor, mi ungido, mi siervo. Por lo tanto, hermanos, Dios usa lo que quiere cuando quiere para realizar sus planes y sus proyectos. Pero esta es la coletilla que quiero sembrar en esta noche, en este detalle. Esta coletilla quiero sembrarla, José. Ahora bien, muy diferente es con quién Dios tiene comunión. ¿Con quién el Espíritu Santo tiene comunión? Solo tiene comunión con los suyos, con los que le pertenecen. Una cosa es que Dios use para llevar a cabo sus planes y sus proyectos. Y otra cosa es con quién Dios tiene relación y comunión. Con lo suyo. Totalmente. Claro. Por ejemplo, hermanos, si Dios tuviera que sacar una ley para España, un decreto para España, ¿dónde va a ir? ¿A Filadelfia? ¿Y qué hacemos nosotros en Filadelfia con España, con los señores? Pues tendrá que ir al gobierno, a la cabeza, al presidente. Pues Dios obraría, el Espíritu Santo obraría en el presidente para que estableciera la ley que Dios quiere. No puede ir donde mí, ni donde ti, ni donde el presidente de Filadelfia, porque no tenemos autoridad ni capacidades. Tendrá que ir al gobierno. Dios usaría al gobierno para establecer la ley que él quiere. Tiene que ir a las cabezas, donde paganos, donde inconversos, donde incrédulos, donde ateos, pero Dios los usa. Entonces, Dios usa un vaso sucio, lo usa cuando quiere, porque puede y porque quiere, para desarrollar sus planes y sus proyectos. Pero Dios es el dueño de la historia. Él no va detrás de la historia. Él dice que ha marcado el límite de los tiempos y el límite de su habitación, el orden de los tiempos y el límite de su habitación. Amén. Dios es el Dios de la historia, señores. Por lo tanto, hace lo que quiere, cuando quiere, porque puede. Así que vemos, final de la enseñanza, hermanos, en el libro de Números vemos un prepentecostés. ¿Por qué es un prepentecostés? Porque Dios toma del espíritu que está en Moisés y lo reparte sobre 70. Es decir, desde uno, de un individuo, a muchos. ¿Qué ocurre en Hechos de los Apóstoles, Josías? Estaba profetizado, estaba dicho ya. Dice, cuando Él venga, dice, Él os bautizará, dice Juan el Bautista, os bautizará, Él, Cristo, os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y Jesús le dice, quedaos ahí hasta que hayáis investidos y seráis bautizados con el Espíritu Santo. Bien, entonces, ¿por qué es un prepentecostés? Porque es la misma situación de un individuo, de una persona, en este caso es Cristo, es el que derrama el Espíritu. Cristo derrama el Espíritu no sobre 70, sino sobre 120 y empiezan a profetizar, es decir, a hablar en lenguas. Hay un prepentecostés de uno, el Espíritu es repartido a muchos. Ahí de uno, Moisés, es repartido a muchos y todos profetizaron. En este caso hablaron en lenguas, en este caso profetizaron, que prácticamente lo mismo, porque hablaban las cosas de Dios. Así que hemos visto, hermanos míos, neumatología del Pentateuco. Hemos visto 3 apartados, 3 textos directos que hacen mención del Espíritu de Dios. Génesis 1:2, el Espíritu de vida, el Espíritu que crea. Génesis 6:3, el Espíritu que contiende con el hombre para llevarle el arrepentimiento. Y Génesis 41:38, el Espíritu Santo otorgando dones e intensificando los dones para la gloria y la honra de su nombre. Amén. Que Dios os bendiga y por mi parte, hasta bien. Aquí. Espero no haber sido muy largo, hermanos. No, son para nada. Y tengo que decir a la audiencia que por favor, como vamos a estar 3 semanas seguidas, este martes hemos empezado el 18 y luego el 25. No voy a dar ronda para preguntas. Quiero que corráis la voz, que se vuelva a escuchar el audio que está grabado, ¿vale? Y luego las preguntas que tengáis en el último programa las efectuaremos. Pero en el programa este y el otro, quiero simplemente utilizarlos para la exponencia y el enriquecimiento. Amén. Y correr la voz, porque es una clase intensificada, pero muy productiva. Amén. Y si prestamos atención, como lo hemos hecho, pero si lo volvemos otra vez, apuntar los textos, ¿vale?
va a ser de mucha edificación. Así que no, como yo modero, es lo que yo siento. No voy a dar paso a las preguntas. Tocayo. Muy bien, Nada, extraordinario. para el último programa. Y que corran la voz, que ha sido una bendición. Así que solamente por mi parte, agradecer a toda la audiencia que no he bajado de 80 y 90. Gracias por su fidelidad, ¿vale? Yo no hago nada más. Eros y Tocayo, por favor, tú despídete de la audiencia y luego ya nuestro hermano David ya termina el directo. Adelante, Tocayo. Bueno, pues nada, deciros que, como siempre, estar en este grupo de Sana Doctrina y ser miembro activo de este grupo, pues es una bendición. Gracias por estar ahí, por aguantarnos estos estudios, que yo sé que hay que estar ahí escuchando, hace mucha calor en casa, pero bueno, creo que merece la pena porque todos aprendemos de todo. Mirad, hermanos, algunas veces nos toca a unos exponer, otras veces a otro, pero quiero deciros que todos nos complementamos, aprendemos todos de todos. Maestros no hay ninguno, discípulos somos todos, maestros uno, él. Qué bueno. Los demás discípulos, no hay ninguno maestro, somos todos discípulos y yo me considero un estudiante, estudiaré y hasta que venga el Señor, cuando me lleve con él, seguiré estudiando porque hay mucho que aprender y mucha carrera que tomar todavía. Así que, hermanos, este grupo creo que es una bendición, podemos aprender mucho y como cada libro de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, cada libro se va beneficiando de las verdades anteriores dichas y la verdad se va haciendo grande, así cada uno de nosotros con lo que vamos aportando vamos enriqueciendo la verdad en nosotros. Que Dios os bendiga mucho, un abrazo y igual, hasta el próximo martes, si Dios quiere, hermano. Amén, amén. Venga, David, ya puedes terminar.